Vamos a trabajar el tema 1 y el tema 2. El tema 2 es sobre fuentes de información estadística, los órganos, y bueno, los irás utilizando para el trabajo en grupo y las prácticas de clase si es que vas a la universidad. Yo no he visto ninguna pregunta en ningún examen al respecto. Y respecto al tema 1, enseguida vamos a trabajar ejercicios sobre tipos de variables. Conviene que sepas que existen series cruzadas, series temporales y de panel. Aquí lo que hacemos es medir, por ejemplo, la altura de mucha gente. Los pones uno detrás de otro y los mides. Y en una serie temporal lo que haces es coger a una persona y medirla muchas veces. En datos panel es una combinación de ambas cosas. También tienes que saber que las variables económicas en principio son variables aleatorias y que no hay un carácter experimental de los datos económicos porque estamos trabajando una ciencia social. Tienes que saber cuál es la diferencia entre población y muestra. La población es el conjunto entero, pero normalmente es demasiado elevado, entonces para trabajar estadísticamente usamos un subconjunto dentro de esta población que le llamamos muestra. Para generar un análisis de datos económicos tenemos que plantear el problema, generar el muestreo, la recogida de datos, presentar el resumen, confeccionar modelos matemáticos y contrastar hipótesis, ya sea mediante inferencia estadística o puramente descriptiva. Cuando tenemos los datos, nos tenemos que preguntar qué individuos debemos incluir y a cuántos. Y para ello tenemos tipos de muestreo probabilísticos y no probabilísticos. Todo esto lo vamos a desarrollar más en el último tema. Tampoco quiero contarte todo. Lo tienes aquí, por si te interesa. Y mi recomendación respecto a las preguntas de teoría es que trabajes aquellas que veas en exámenes de años anteriores, sea cual sea la asignatura. El análisis descriptivo es la última parte de este tema 1 y tenemos estadística descriptiva e inferencial. La descriptiva simplemente coge los datos, ya sean de la población o de la muestra, y la trabaja haciendo tablas, gráficas. La inferencial, en cambio, son técnicas en las que suponemos que la muestra nos puede dar información respecto a la población. Entonces es la que generaliza los datos. Lo importante de este tema, que es lo que sale en los exámenes, son los tipos de variables económicas. Una variable económica es una característica medible de cualquier cosa que estemos estudiando que tenga relación con la economía, en nuestro caso. Pueden ser cualitativas o cuantitativas. Estos son ejemplos de variables económicas. No son solo económicas. Edad y sexo está en cualquier tipo de análisis que se haga. Luego, si estás estudiando calificación, peso, estatura, temperatura, nacionalidad, estos son ejemplos. Como decíamos, pueden ser cuantitativos o cualitativos los datos. Y además, si son cualitativos, pueden ser ordinales o nominales. Una variable cualitativa es una calidad, un atributo que no es directamente medible por números. En cambio, las variables cuantitativas son cantidades. Cuando trabajamos cualidades, como por ejemplo el sexo, o si sacas un sobresaliente o un notable, o si eres de una nación, o si tienes una enfermedad, todos estos son los ejemplos de cualitativas.
Puede ser que tengas un orden, es decir, que tengas cierto grado que puedes distinguir, leve, moderado, grave, suspendido, aprobado, excelente, etcétera. O puedes tener simplemente una variable que no tenga un orden. Por ejemplo, los colores o el lugar de residencia no tienen un orden preestablecido. Todo esto es interpretable y se debe contextualizar. Por ejemplo, los colores en principio pueden no tener un orden, pero si estás estudiando física, la frecuencia de los rojos a los azules cambia y se puede ordenar. Y se puede estudiar estadísticamente un color como una cualitativa ordinal. Es decir, que hay que ir con un poquito de cuidado con los enunciados a ver qué nos explican. Las cantidades pueden ser discretas, es decir, no tener decimales, el número de hijos, no puedes tener un hijo y medio, es un ejemplo. O continuas, donde dentro de un rango puedes tener decimales, básicamente, como en el peso o la altura. Por último, nos comentan los objetivos de la macro y la microeconomía. Y esta asignatura de análisis nos ayuda a entender los conceptos que luego estudiarás en macro y en micro. Vamos con los ejercicios que salen en examen sobre tipos de variables.